Mi nombre es Iván Niño, mi usuario de Twitter es Iván Child, dado que no hay ñes en internet, tuve que usar el Child, pero bueno, creo que igual es válido. Bueno, yo tuve el placer de que me invitaran a hablarles un poco del papel del Community Manager, ¿verdad? ¿Quiénes de los que están aquí presentes se dedican a la administración, gestión o algo de una cuenta de Twitter no personal? Son varios. Bueno, básicamente les cuento un poco sobre la denominación de lo que es un Community Manager. Hay una grandísima discusión. Lo primero que hay que saber es que el Community Manager no es lo que se llama un oficio no titulado. Es decir, actualmente no existe una institución académica que otorgue ese título, al menos en Venezuela. En ciertos países hay instituciones que están dando posgrados, cosas, etcétera, etcétera, que más bien vendrían a ser diplomados, ¿no? Más que la razón por la cual no existe una carga académica que implique, usted maneja todo esto, usted llega a una licenciatura en Community Manager. La razón por la que existe el Community Manager es muy simple. De un tiempo a esta parte, todo lo que fue la filosofía 2.0 comenzó a integrarse en los negocios, bien en marcas personales, en productos o en servicios. ¿Qué sucede? Se descubrió que surgió una necesidad, digámoslo así, una necesidad muy simple. Necesitamos a alguien que se encargue de esto, porque puede que haya un departamento de mercadeo, por ejemplo, que es donde normalmente son los departamentos de mercadeo y comunicaciones son los que normalmente se encargan de este aspecto. Pero normalmente ese tipo de departamentos están compuestos por una cantidad de personas. Entonces, bueno, podría ser un despelote que hubiese 8 personas encargándose de lo mismo. ¿Qué sucede? Hay una persona que denominan el Community Manager, que es la persona que gestiona, administra, etcétera, las comunicaciones a través de los medios 2.0. ¿Por qué les digo los medios 2.0 y no las redes sociales? Porque los medios 2.0 son mucho más amplios que las simples redes sociales, etcétera. Esto lo vamos a ver. Allí, por ejemplo, bueno, ahí hay logos de 10 aplicaciones consideradas 2.0, Facebook, MySpace, Twitter, WordPress, Blogger, Flickr, Tumblr, LinkedIn, Vimeo, YouTube. ¿Qué sucede? El trabajo del Community Manager yo lo divido en cuatro, digamos, etapas, ninguna excluyente de sí, ¿no? Es decir, el trabajo del Community Manager no empieza cuando yo tengo la cuenta y necesito que tú me la manejes. Mira, yo creé esto, llévate eso ahí. Ni después de que alguien lo haya hecho, ni nada por el estilo. Implica un trabajo antes de hacer eso, un trabajo durante si hace eso, un trabajo después de eso y un trabajo siempre, constante, algo que está allí. Normalmente al Community Manager se le piden una gran cantidad de características, ¿no? Hay características ideales, hay características básicas. Evidentemente, si un Community Manager no es una persona que maneja aplicaciones y herramientas propias de la web 2.0, entonces tenemos un problema, porque no puede ejercer algo que no sabe manejar, porque esto simplemente es manejo de esa cantidad de aplicaciones con un fin específico. Ahí, ahorita lo discutíamos afuera antes de ingresar acá. En Venezuela, y a mí siempre me gusta hablar de nuestro caso porque aunque este es un término anglosajón, se asumió mundialmente, pero en Venezuela en lo particular el Community Manager es lo que nosotros normalmente llamamos un todero. Y eso no necesariamente debería ser así, pero es así, es un hecho. Es decir, el Community Manager es el que se encarga de las cuentas, es el que se encarga del diseño de la estrategia, el que se encarga de esto, de una cantidad de cosas. En otros países eso lo hacen una gran cantidad de personas y no solo uno. Es decir, en otros países hay social media manager, hay gestor de contenido, hay, ¿cómo se llama esto? Copywriter, hay, por supuesto, gerente de mercadeo, cosas, etcétera, etcétera. En ese sentido, el Community Manager finalmente es un enlace entre dos cosas fundamentales. Todo lo que está fuera de la compañía y lo que está dentro de la compañía. Cómo él comunica todo lo que la compañía necesita difundir, etcétera, etcétera, esa es su tarea. Pero a la vez, y eso es lo que implica que se trate de una tarea
cómo hace eso es lo que implica que se trate de un community manager. Esa persona que está allí y que funciona de enlace, tanto de emisor como de receptor, es finalmente lo que va a ser un community manager dentro de, como se los digo, recuerden que hay tres cosas fundamentales: marca, productos y servicios. Incluso cuando nosotros como personas tenemos una cuenta personal que usamos con ciertos fines, ¿verdad? Ya esa es una marca personal. Por lo tanto, deberíamos de manejarla incluso como nuestro propio community manager de esa manera. Yo siempre lo discuto con amigas, amigos, etcétera, etcétera. Artistas, por ejemplo, que manejan sus cuentas de una manera que tú dices, bueno, pero es que ese es mi Twitter. Bueno, pero ya va. Tú tienes una cierta responsabilidad ética a partir de un punto donde tú usas tu marca personal, tú usas, tu persona como marca personal. El caso de Luis Chatén, por ejemplo, yo se lo digo de una vez, todo el que me conoce y me sigue en Twitter, yo odio, literalmente odio la forma en que Luis Chatén usa el Twitter comercialmente. Para que tengan una idea, Luis Chatén cobra 10 millones de bolívares mensuales por tuitear un tuit diario para una compañía. Y resulta que les explico porque les estoy diciendo esto. Hay una deformación de algo, los que nos tomamos esto en serio, que lo hemos ido aprendiendo con esfuerzo, con tiempo, dándonos por ensayo y error. Yo siempre lo digo, es ofensivo cuando viene alguien y simplemente por su nombre hace cosas indebidas y la gente piensa que están bien hechas. Pero les pongo el ejemplo clásico. Si yo tengo 4 clientes como tuitero, tengo 4 clientes del centro comercial San Ignacio, 2 zapaterías y 2 restaurantes. Y yo todos los días digo que me estoy comprando unos zapatos. Es imposible que yo diga, este tipo va todos los días a comprarse unos zapatos. Es mentira que tú me pongas en el Twitter comprándome mis zapatos hoy. Entonces la credibilidad de esto es importante, porque esto no, esa es una gran discusión que hay, que si esto es una burbuja, que si esto va a funcionar 3 meses y es una moda y lo va a desaparecer. Lamentablemente quienes hacen mal uso de las redes sociales con fines comerciales de ese tipo son los que pueden causar el famoso cuento del lobo, cuando por mensajes de BlackBerry, por Twitter, etcétera, etcétera, matan artistas. Dicen, en estos días, yo estaba en La Tortuga y el día que regresé, era enorme la cantidad de mensajes y cosas, porque secuestraron a una niña de 9 años en un Taurus gris. Y se regó. Resulta que era mentira. Entonces resulta que el día que eso ocurra de verdad, el poder de las redes sociales, que va a ayudar a que eso se solucione, hay gente que va a ser como yo. ¿Sabes qué? Yo no retuiteo eso, no me interesa, no. Entonces, bueno, por eso es mi gran preocupación, más que otra cosa, porque cada quien hace de su vida lo que mejor le parece, y muy bien por Luis Chatén, pero yo sí se los digo de una vez, no es el mejor ejemplo para seguir. No es el mejor ejemplo porque hay artistas, ¿verdad? Incluso, que también generarán dinero por eso, etcétera, etcétera, pero no actúan de esa manera. Es antiético, viéndolo desde ese punto de vista. Esto no es que simplemente porque es gratis, porque está ahí, etcétera, etcétera, bueno, yo con eso es lo que me da la gana. Esa creo que es la actitud más equivocada que podemos tener con respecto a algo que se ha convertido en un oficio, más que una profesión, porque lamentablemente todavía no ha alcanzado ese punto. Pero cuando somos ese ser anónimo que está allí detrás de una marca, producto o servicio, tenemos una responsabilidad, no es simplemente, bueno, esto es así. Una pregunta, cuando yo digo antes, ¿qué se imaginan ustedes que está en el trabajo de un community manager? Por ejemplo, un ejemplo simple que ustedes piensen de algo que debería hacer antes de empezar a trabajar con estas cosas. Analizar su equipo de trabajo sobre Esa podría ser una. Esa es importantísima, porque es lo que les decía, fíjense ustedes, hay un trabajo que está interno y muchas veces les pongo yo mi caso particular. Yo era gerente de mercadeo de librerías Nacho y simplemente cuando yo me enfrento y es el primer punto que van a ver en mi exposición, cuando yo me enfrento a unas búsquedas de librerías Nacho en internet, me conseguí con un blog de un maracucho que vivía en Londres, y él escribió un post que se llamaba "La guerra de las librerías está ganada", y él decía que Tecniciencias y Nacho se habían enfrascado en una guerra entre ellas dos a muerte, y él determinaba que la había ganado Tecniciencias, y él daba sus argumentos, no estaban apreciados los libros, la extinción, o sea, tenía una cantidad de cosas. Finalmente, como buena polémica, eso funcionó muy bien y se indexaba muy bien en internet, y fue creciendo. Y una cantidad de comentarios en ese blog indicaba que la gente llegaba ahí buscando la página web de librerías Nacho, irónicamente. O
Imagínense ustedes que las personas estaban llegando a un sitio donde hablaban mal de la empresa que estaban buscando. Bueno, ¿qué hice yo? Hablo con presidencia y les digo simplemente, mira, está ocurriendo esto y yo creo que tenemos que hacer algo. Nacho carece de una página web formal. Cuando yo me refiero a una página web formal, es porque hago una distinción de una vez para que la sepan. Una página web formal es aquella que no está basada en vectores de contenido, como WordPress, Joomla, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? A raíz de toda esa investigación que yo hice, descubrí que, bueno, o reaccionábamos o íbamos a seguir entrando en un pote en donde lamentablemente nuestra reputación era muy mala. Y yo le digo al presidente de la compañía que ocurre eso y él me dice, haz lo que tú quieras. Tuve la ventaja de poder hacer lo que yo quería realmente. Y bueno, hice un blog corporativo, hice una cuenta de Twitter y hice un perfil de Facebook. Con el tiempo, ¿verdad? Todas esas, incluso me permití poner un mensaje dentro de ese blog agradeciendo todas las críticas que nos hacían, etcétera, etcétera, tratando de explicar un poco por qué, por ejemplo, los libros no tenían precio, etcétera, etcétera, una gran cantidad de cosas. Básicamente una de las cosas que yo siempre he descubierto, que se la comentaba a una Santillana en el hora del almuerzo, gracias, es que muchas veces la gente critica algo porque no conoce cómo funciona. Y cuando yo se los explico, lo agradecen. Es el famoso tema de ¿debo yo responder las críticas? ¿Me tengo que hacer loco? ¿Las ignoro? Es decir, eso está allí. Por eso, de eso también vamos a hablar un poco. Entonces, bueno, en efecto, una de las cosas que pasa a un community manager antes de empezar a trabajar es que dentro de su trabajo crean en lo que va a hacer. Porque entonces viene el famoso dilema de este es lo que hace este en Facebook todo el día. Los perfiles de las chamas guapas y tal, meterse con los tipos, ponerse los chistes, se meten en YouTube a ver videos, la música, etcétera, etcétera. Disculpen, tenía así. Una de las cosas que ocurren, y yo creo que es importante, es desmitificar qué es lo que se va a hacer. El community manager no puede trabajar solo. El community manager dentro de una empresa, ¿verdad? Como bien se lo estoy diciendo, marca, producto o servicio, implica a otra gran cantidad de personas. Y tiene que trabajar junto con esas personas porque si no, no tiene ningún sentido. No es que yo hago y yo soy el único y yo soy el que emito y yo soy el que... Igual, cuando del otro lado sea yo el receptor, se supone que hay tópicos que le van a corresponder a determinadas personas dentro de él. Por ejemplo, a una queja de un gerente en una sucursal bancaria. Eso le corresponde a operaciones, la estructura. Se supone que esa persona debe tener un supervisor o alguien que sea que se maneje. De esa manera es que se toma. Entonces, bueno, yo para que sepan, cuando me llaman para esto, yo decía, yo no puedo venir a dar una clase magistral de algo que todavía está en desarrollo. Cada quien tiene su forma de hacerlo. Cada empresa debe tener su forma de hacerlo. O sea, una de las cosas que sí les digo de una vez y siempre la discuto con personas del mundo. Yo hablo mucho con españoles de esto, por ejemplo, y personas de Latinoamérica, es común, pues, en ese sentido. ¿Qué sucede? Simplemente es importante, las máximas en social media son siempre relativas. O sea, yo puedo decir, no, es que tú no puedes jamás hacer esto. Bueno, ustedes conocen que hay el que sí le funciona. Por lo menos hay un caso típico. Yo nunca usaría la queja de un cliente para promocionar algo. Y hay un caso famoso de un video en YouTube, muy viralizado, donde un call center grabó la queja de una muchacha que fue al cine y hacía calor y la película empezó tarde y ella llamó, y me van a disculpar la palabra, pero es famosa en el mundo Twitter, y ella llamó puteando a la empresa. Y resulta que acontece que eso se volvió un éxito. Y había gente del mundo de la publicidad que aplaudía y decía, genial, qué creativos. Yo me permití ponerme en el otro lado y decir, ¿qué pasa si yo como empresa uso la queja de un cliente para burlarlo? Es decir, a mí me gustaría ser esa persona que llamó para quejarse y ellos la usen como... Porque ella termina diciendo que más nunca volverá. Y aquellos así como que, bueno, o sea, ¿qué te podemos decir? No vengas. Entonces finalmente ese tipo de arrogancia siempre está entre comillas, ¿no? O sea, fue muy exitoso, todo el mundo vio el video, incluso yo siempre digo, bueno, de repente es mi forma particular de verlo. El video tenía 100.000 visitas por decir algo y el 80% decía que le había encantado y el 20% que no.
Yo estaba dentro del 20%, pero resulta que acontece que al 80% sí le gusta. Entonces, finalmente es cuestión de gustos, de estilo, de decisiones. Sin embargo, muy importante, recuérdense una cosa, hoy en día las cosas no funcionan como antes. Hoy en día una mala opinión, si antes se consideraba que se repetía 6 veces, ahora imagínense cuántas, ¿no? Recientemente ocurrió algo aquí en Caracas, los que no son de Caracas quizás no lo saben, por esta famosa cosa que decimos de que los de Caracas hablamos de Caracas y los de allá saben, los del Zulia saben allá, etcétera, etcétera. Aunque las redes sociales han implicado que esa brecha se recorte. En los cines del Concresa, de Cinex, hubo un atraco colectivo. Y cuando todo el mundo le pregunta a Cinex por su Twitter, ¿qué pasó? Cinex hizo un mutis absoluto. Ya va, nadie te está culpando. Nadie te está diciendo que tú tuviste la culpa ni nada, es una situación política. Pero no puedes agarrar e ignorar a todas aquellas personas que están diciendo, bueno, yo estuve, ¿qué va a pasar? ¿Qué no es posible? Esa inquietud, y tú haces el... O sea, ni siquiera un mensaje de la mitad no los hechos ocurrir. Entonces son ese tipo de cosas donde las empresas tienen que decidir. Y eso es parte del trabajo que uno tiene que hacer. Yo, como community manager, detecto que eso está ocurriendo. Mira, están hablando del rollo del Concresa, ¿qué hacemos? Y alguien dentro de la empresa decide y yo comunico. Y tengo que estar preparado para recibir lo que voy a recibir. ¿Ok? Si voy muy rápido o algo, discúlpenme, yo no estoy acostumbrado a hablar en público. Como le decía a uno de los amigos hace rato, le decía, estoy acostumbrado a hablar con pantalla, ¿no? Que he fregado cuando Miguel Bernal, que está aquí, yo le decía, oye, coño, le voy a poner voz, ¿no? Porque bueno, le he visto la cara en Twitter, pero... Y yo, por ejemplo, no tengo un avatar con cara. Entonces hay gente que no me conoce personalmente. Entonces, yo no sé si se ve, si se lee, ¿verdad? Bueno, pero igual es un poco eso. ¿Qué hago antes? Aquí está un poco combinada todas las cosas, ¿no? Para hablar en general. Lo primero que yo debería hacer cuando decido que mi empresa va a incursionar en medios sociales es hacer lo que se llama un diagnóstico de mi marca, producto o servicio. Es decir, yo tengo que buscar dónde estoy parado, qué soy para la gente, para las empresas, para cualquier cosa. ¿Qué necesito usar? Google, Bing, Yahoo. Hay gente que agarra y dice, yo lo busqué en Google y ya. Los que no lo saben, señores, los buscadores tienen diferentes algoritmos, los resultados son distintos, etcétera, etcétera. Es decir, si yo entro en google.com, encuentro incluso resultados distintos haciendo en google.com.be, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que usar todos los buscadores posibles. Hay buscadores incluso particularizados. Social Mention es uno muy importante. Social Mention busca especialmente dentro de herramientas, dentro de aplicaciones 2.0. En Facebook tengo que buscar. ¿Por qué tengo que buscar en Facebook? ¿Por qué tengo que buscar en Twitter Search? Acuérdense que hay empresas que se enfrentan a que existen grupos en Facebook y perfiles, etcétera, etcétera, con su nombre. De ex empleados, de cosas, de fanáticos, hay a favor y en contra, por ejemplo. Y también hay cosas como esas. ¿Por qué si yo soy una librería, por ejemplo, como el caso de Nacho, tengo que buscarme en YouTube? O les pongo un caso particular, me llaman para que yo haga una propuesta para trabajar con una compañía de cosméticos. Y yo hago mi búsqueda, como siempre hago de todas estas cosas. Y casualmente en Social Mention me doy cuenta de que el grueso de las menciones de esta marca estaban en YouTube. Qué raro. Cuando me voy a YouTube, resulta que acontece que en Europa, esa marca, mucha gente se dedica a hacer videos con productos de esa marca utilizándolos. Bueno, hoy me voy a maquillar con el lápiz de la secretaria. Videos hechos por gente. O sea, ni siquiera parte de la empresa. Pero esos son el tipo de cosas importantes que tú tienes que saber que existen. Porque si esas cosas existen y alguien las hizo, tú deberías tomarlas de ejemplo. Es decir, hay alguien que se preocupa por maquillarse con un labial Revlon. Pues sí. Y mostrárselo a un gentío y ves la lista de comentarios. O sea, es decir, esa es parte fundamental del trabajo. Como bien lo dice allí, para que sepan todo esto que está aquí, está en SlideShare, descargable. Ahorita les paso el enlace para que lo puedan descargar y todo. El objetivo de esa búsqueda, entonces, simplemente es determinar lo que yo llamo la presencia web, ¿no? La presencia web determina finalmente varias cosas. La reputación digital que tenemos, es decir, si hablan
bien o mal de nosotros, qué porcentaje se habla bien de nosotros, qué porcentaje se habla mal, etcétera, etcétera. El posicionamiento. Si yo vengo y pongo mi nombre es Iván Niño en internet y no existo, es lógico, yo no uso Iván Niño en internet, yo uso Iván Child, que es mi usuario de Twitter y en otras cosas. Entonces, bueno, eso tiene más sentido, etcétera, etcétera. Lo otro que es importante es que normalmente vamos a determinar que otros perfiles y nombres, etcétera, etcétera, están asociados a nosotros. Acuérdense que una empresa no solamente es, por decirle, Kellogg's, es cereales, es alimentación, etcétera. Entonces, todas esas cosas asociadas son importantes y fundamentales también de buscar. ¿Ok? En ese sentido hay que ser muy creativo y redactar una lista de palabras claves. ¿Por qué de palabras claves? Las indexaciones funcionan por palabras claves, por tags, etiquetas. No es que buscan librerías Nacho única y exclusivamente, no, también están libros, librerías, novedades, cosas, una gran cantidad de situaciones. Entonces siempre tenemos que buscar palabras claves relacionadas siempre, como les digo, con nuestro producto, marca o servicio, sea el que sea. Incluso las cosas inverosímiles, e incluso mal escritas. Es decir, librerías con Z al final, aunque a ustedes les parezca ridículo, no se pueden imaginar la cantidad de gente que tú detestas que busca librerías con Z al final. Eso te lo dan herramientas, te aparecen posteriormente, tú ves cómo llegaron a mi blog y ves errores ortográficos, cosas. Por lo menos Nacho es singular, pero un 70% de la gente lo busca como un plural. Coloca librerías de Nachos. Tú dices, bueno, es así, o sea, es la realidad de las cosas. Dentro de todas esas cosas, hoy en día hay dos cosas importantes. Casualmente Río en la charla de inclusión digital lo mencionamos. Cuando pensamos en Twitter, por ejemplo, tenemos que ir a una cosa como Twitter Venezuela. Twitter Venezuela es un servicio que posiciona por rubro usuarios de Twitter. Tiene un defecto, y es que es limitado en el sentido de que tú puedes inscribirte en Twitter Venezuela, pero si no estás inscrito, ahí no estás. ¿Ok? Si no te registras, no existes. Lo referíamos allá arriba porque decían, bueno, es falso que en Trujillo haya 34 usuarios de Twitter. Y en efecto, es falso. Evidentemente sabemos que hay muchísimos más. Pero dentro de Twitter Venezuela hay registrados. Allí están, digamos, los más importantes. Normalmente, tú vas y te registras y esa es parte del trabajo que debes hacer. Es decir, yo como empresa me interesa registrarme para ingresar a las listas de... Además que tiene buena indexación, etcétera, etcétera. También, una vez yo tenga todas esas palabras claves y temas, etcétera, cosas que debo hacer, hay herramientas como Trenchmap que te permiten saber cuáles son los tópicos más característicos. Cuando yo digo trending topics, ¿saben a qué me refiero? Todos. Chévere. Trenchmap busca los trending topics locales, ¿verdad? Y los ubica de diversas formas, incluso nombres propios, etcétera, etcétera. Entonces son cosas que siempre tenemos que usar, para eso existe. Advierte una cosa, hasta ahora solo he hablado de cosas gratis. Es decir, buscar ahí no cuesta nada. No es que necesito pagar un servicio que me va a ubicar dentro de... Eso ya es otro tema. ¿Ok? Hay algo sumamente importante. Esa búsqueda también se debe realizar de la competencia, no solo de mí. Te las pongo fácil. Si ustedes buscan en librerías Nacho en internet, cuando vean la búsqueda, abajo al final van a conseguir una cosa que dice temas relacionados. Y está tenis ciencia, está la librería de las novedades, está BDL Books, está... Y así ocurre con casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque ahí es algo muy simple. Acuérdense lo que les decía, dentro de mi empresa yo tengo rubros. Es decir, librería. Cuando yo pongo la palabra librería, el algoritmo entiende que me puedo referir a cualquiera. ¿Ok? Muy importante eso. Hoy en día, ¿verdad? Si nos estamos planteando una estrategia de Web 2.0, es sumamente importante que también determinemos quiénes son nuestros posibles aliados. Y ahí aclaro una cosa. A mí, en la filosofía Web 2.0 los enemigos no existen. Eso es tonto. Es decir, no es que yo tenga una competencia que se llama tecniciencia, si soy librería. No es que yo soy Rebron, entonces tú eres, no sé, cuando de eso no sé mucho, y entonces eres yo no sé quién. Es decir, las competencias no deberían de existir en la filosofía 2.0, en donde la función real de todo esto es compartir, más que rivalizar. Entonces, ¿qué sucede? Yo ubico, una vez yo ubique a mis aliados, a mis posibles aliados, ¿verdad? ¿A qué me refiero con aliados? Por ejemplo, si yo tengo ventas directas a través de canales, es decir, si yo soy Bimbo, ¿dónde vendo yo? En supermercados, en farmacias, de estas que ahora venden
desde libros hasta cosas, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos son posibles aliados de mi marca. Todos esos aliados hay que determinarlos y ver si me interesa o no después jugar con él. Por ejemplo, no es natural que cuando yo hablo de librerías, ¿verdad?, hable de cines. Y resulta que acontece que los dos aliados más importantes que llegó a tener Nacho eran justamente Cinex y Cinemundo. Para que se den una idea de que no siempre, la cosa obvia no siempre es la que ayuda, ¿no? Al final, eso tiene una razón de ser y es muy simple. La mayoría de las películas hoy en día están basadas en libros, son guiones adaptados. Por lo tanto, a ellos les interesa la fuerza que tú puedes hacer entre promociones cruzadas, entre películas y el libro, etcétera, etcétera. De ahí vino eso. Y fueron las alianzas más interesantes y más efectivas que se logró. E incluso, por hablar de ejemplos, porque creo que cuando uno habla de ejemplos, ahí se ve la potencialidad de las cosas, más que decirles que fueron efectivos o no. Por ejemplo, una vez hizo uno con Arturos, o sea, comida y no tenía nada que ver, y fue una de las más exitosas. Pues precisamente, llevó gente no tradicional a un lado y al otro. ¿Okay? Entonces, por eso es que les digo, es muy importante ubicar, determinar tanto los potenciales aliados directos como los indirectos. ¿Okay? Si tengo que pararme y explicar alguna palabra que uso, algún concepto, alguna explicación, etcétera, no dejen de hacerlo. ¿Qué sucede? Hay diversas, a raíz de toda esta generación de auge de las redes sociales, 2.0, etcétera, etcétera, han aparecido muchos términos que vienen del mundo normal, común y corriente, pero que ahora tienen implicaciones dentro del mercadeo web, ¿no? Como puede ser influencia, reputación y presencia digital. Acuérdense que cuando yo me refiero aquí a cosas, me estoy refiriendo a cosas digitales. El mundo offline está allí, pero aquí me estoy refiriendo particularmente a cosas digitales. O sea, cuando hablo de este tipo de cosas, la influencia en dónde? Digitalmente, ¿qué influencia tengo? Para eso existen herramientas. De nuevo les comento, Socialmente, está Google Alerts, y está una que se llama Cloud, con K, K-L-O-U-T. ¿Qué sucede? Cloud simplemente fue un algoritmo, ¿verdad?, que diseñaron una americana, no sé si es americana, pero estoy casi seguro que sí. Ella diseñó un algoritmo que simplemente calcula en base a tu número de seguidores, número de menciones, RT, cosas, presencia en Facebook, clics, toda una cantidad de cosas, te concede una cifra. Esa cifra se llama cloud. Y es una cifra que se está usando como el estándar de reputación digital, de importancia. Porque eso te permite saber el nivel de interacción que tiene una persona con los demás, etcétera, etcétera, presencia web, todo ese tipo. ¿Okay? El cloud Cloud hoy en día está integrado a herramientas como Radiant 6 y otra cantidad de herramientas de monitoreo que son pagas y muy costosas, por cierto. Lamentablemente nosotros aquí para acceder a ellas es difícil. Pero simplemente Cloud se está volviendo el estándar, no es el único, aclaremos. En el caso de Social Mention, también Social Mention da unas cifras de reputación e influencia digital. Cuando pensamos en Twitter, por ejemplo, hay cosas importantes que hacer. Una vez yo digo, bueno, acuérdense que Twitter funciona más como una herramienta informativa que como otra cosa, o sea, de difusión, más que de soporte. Es importante eso. En Twitter hay que tomar una decisión previa, que es muy sencilla. Yo tengo que decidir si hago una política de follow to follow o no la voy a hacer. ¿A qué me refiero con una política de follow to follow? Yo voy a seguir a quien me sigue o simplemente voy a ignorar a las personas que me siguen y no me importan, o solamente voy a seguir a un número determinado de ellos. Esa es una decisión que debo tomar incluso previamente. Es importante tomarla previamente. Eso puede ser conveniente, ¿verdad? Dado que normalmente, cuando yo represento una compañía, debo buscar la empatía, la naturaleza de una empresa que nosotros pensamos que es una entelequia que está allí, y bueno, hay una máquina manejando eso, o unos tipos ahí. Cuando yo sigo a la persona que me está siguiendo, de algún modo le estoy dando un gesto de, bueno, qué bueno que estamos aquí, bienvenido, gracias. Yo manejé la cuenta de La Hora Cero en redes sociales, ¿no?, la película venezolana. Y
cuando me reúno con el director y la productora, la productora guionista, les pregunto, esa fue una de las primeras cosas que les pregunté. Mira, vamos a seguir en los cines. ¿Sí? ¿Tú crees que eso sirva, sea necesario? No te voy a preguntar. Y yo le digo, bueno, yo creo que sí. Sobre todo porque recuerden que en el caso de una película, ¿verdad? Es efímero, su existencia era efímera. Entonces una cuenta que iba a existir, digamos, su periodo de vida útil era mientras estaba dentro de cartelera. Bueno, la cantidad de mensajes, de agradecimiento, de qué bueno, de la gente metiéndose con otro porque él no lo seguía a la hora cero, etcétera, etcétera, era impresionante. Es decir, tuvo muy buena repercusión el hecho de hacer un Follow to Follow. Había gente que incluso preguntaba, bueno, ¿para qué el Follow to Follow? ¿Acaso te van a hacerlo con eso? Yo le decía, bueno, es otra forma de dar las gracias. ¿Quieres otro? Por ejemplo, haciendo mención a eso, yo he visto gente que hasta no está dirigido a ellos, y hay personas y empresas y marcas personales que se molestan porque alguien tiene esa política. Entonces llegan y empiezan a hacer una campaña de descrédito, denle un bloqueo por spam a fulano y tal. Entonces eso pienso que no tiene ninguna razón. Si esa persona no se siente ni llamada ni es parte del proceso, no deberían por qué tirar ese tipo de ofensivas que más bien es de la vieja escuela, ¿no? Es muy de la vieja escuela. Hace rato lo mencionábamos allá arriba, bueno, mencionó la profesora que estaba en la charla de inclusión social, y ella lo dijo, bueno, que era impresionante que un periódico no siguiera a nadie, ni siquiera a sus periodistas, ni siquiera a los políticos de su región. O sea, y realmente ocurre. También es comprensible cuando yo tengo mi cuenta personal, ¿verdad? Y simplemente yo vengo, aunque la use con fines comerciales, y tengo 600.000 seguidores y sigo a 40, bueno, ya tú sabes más o menos cuál es la característica. La característica es muy simple, yo siempre la pongo ejemplo. Ese es el típico caso de que yo tengo mucho que decir, pero de verdad escuchar no es mi fuerte. Y Gaga no sigue prácticamente como a 100 personas, una cosa así. Mira, qué bueno que estamos discutiendo esto, y siempre en el curso que hicimos con Miguel hemos también hablado de esto, de seguir o no seguir. Y de hecho esto toca un poquito, el adelanta el curso de mañana que están invitados al taller de la etiqueta, porque lo va a dictar. Yo considero que la etiqueta, o sea, como parte de la etiqueta de los buenos modales en la red, está seguir a la gente. Y muchos community managers dicen, pero ¿qué me interesa a mí saber que alguien diga me estoy comiendo una empanada y qué rica está? Pero, o sea, son un poco no saber, no conocer que hay herramientas, que hay plataformas de administración de contenido que te permiten seguir listas y organizar a la gente por listas, y simplemente si no quieres ver lo que la gente está tuiteando, no tienes una columna con el conflicto, o sea, lo que todo el mundo está hablando, por allí no la miras y ya. Pero si tú dices que tú quieres interactuar, tú quieres hablar, pero también quieres escuchar, si tú quieres escuchar, estas nuevas plataformas te permiten filtrar con palabras claras lo que la gente está diciendo. Y puedes filtrar tu marca, o sea, en mi caso Luz, que es la Universidad del Zulia, en esa columna, o sea, todo lo que todo el mundo está diciendo, y a veces la gente no te menciona. Pero dice, Luz no sé qué, o la Universidad del Zulia no sé qué, y no te mencionan, tú puedes saber lo que están hablando sobre ti, eso es importante. Entonces, seguir o no seguir, creo que hay que seguirlo, y ese es esto de cortesía, de si la gente lo agradece, y la gente te recomienda, sigue los ADN que ellos te siguen, que bueno, es una cosa de cortesía que al menos en nuestro caso, ha dado muchísimos resultados buenos. No molesta, o sea, que lo sigan, no, de verdad molesta. Mira, es eso, o sea, lo que sucede realmente, como les decía hace rato, en esto no está nada dicho, hay estilos, hay decisiones que tú tomas o no tomas, etcétera, etcétera. Es decir, nadie puede venir a decir, usted tiene que hacer esto y si no lo hace, eso va a ser un fracaso. Es decir, yo incluso les acabo de mencionar el caso de Luis Chantel. Luis Chantel tiene, yo no sé cuántos miles de seguidores y él sigue a 50. Y se puede considerar que es una cuenta exitosa. Entonces tú dices, bueno, fíjate, a él le funciona. Pero finalmente, y eso para mí es importante, cuando hablamos de marca, productos y servicios, yo tengo un amigo, por ejemplo, ese caso es típico. Él siempre me dice, no, yo mido a una marca por quienes siguen. Y yo siempre le digo, bueno, eso es siempre relativo, porque como les digo, en eso no hay nada dicho. Yo, por ejemplo, en la cuenta de mi compañía, ¿verdad? Yo tomé la decisión de que solo iba a seguir a personas implicadas dentro de social media, porque es una compañía de eso. Esa fue una decisión que yo tomé.
Y me siguen, según lo que noto, personas implicadas en eso. Pero esa es una decisión. Cuando yo soy una compañía que está abierta al público, es decir, les pongo de nuevo, soy Cinex, soy Cines Unidos, soy el Universal, soy el Nacional. Resulta que acontece que yo no me puedo dar ese tipo de luz. El Universal durante un largo periodo de tiempo aplicó una norma de apertura de los ellos seguían a casi todo el que lo seguía. Claro, se pueden imaginar que esas cuentas de esos tamaños son inmensas. O sea, es decir, siguen a 150.000 personas. Y los siguen a ellos 700.000. Incluso Twitter, para que lo sepan, no te permite hacer uno a uno. Yo no sé si usted lo sabía, pero es imposible. Bueno, tú no puedes seguir 1000 y que te sigan 1000. No te deja. Pero, por ejemplo, que seguir. yo manejo Él tiene una proporción. o sea, yo quería entender que lo que no se puede es seguir a más, o sea, te tiene que seguir la mitad de las personas de las que tú sigues. Eso tengo entendido. Sí, por eso el algoritmo funciona de distintas maneras. mínimo. Pero él no se permite, o sea, te lo digo porque me pasaba con lo de cero. O sea, es decir, que nosotros teníamos 1000 seguidores cuando tomamos esa decisión. Y cuando empezamos a integrarnos, llegaba un punto en que te decía, usted alcanzó la proporción. Tal. No podía seguir a más. Y chao, párese. Se lo decía, un mensaje. Usted, Claro, pero eso es cuando, si sigues, por ejemplo, a 2000 te tienen que seguir 1000. Pero el uno por uno no. O sea, por ejemplo, hay herramientas de follow back automático y yo he visto cuentas que tienen exactamente Bueno, la misma cantidad. como te digo. Quizás no son las mismas personas, pero sí la misma cantidad. eso sí puede ser. Eso puede ser. Por eso. Entonces por tú eso lo que ves y te da como una Ahí es ilusión. diferente. Exacto. Claro. Yo tengo mis números, mi cuenta personal, me puse a seguir gente, buscando esa conexión y para que me siguiera, eso, mi cuenta personal está dedicada al área de la gastronomía. Y yo llegué a 2000 personas que estoy siguiendo, a mí me siguen 1800 y pico. Yo no puedo seguir a una sola más hasta que no supere. Porque no son las mismas. Claro, bueno, Y me mandó el te comento que mensaje. Y me mandó el mensaje. Claro, te mando un mensaje. Ahí es distinto, porque ¿qué sucede? Como existen todas estas herramientas automáticas, simplemente Twitter y Facebook también lo hacen, evita que haya procesos automáticos de agregar seguidores y pues incluso hay máquinas para agregarte seguidores. O sea, es decir, que yo de repente, yo nunca he seguido a McDonald's y un día me parece que yo sigo a McDonald's. ¿De dónde? Eso es Twitter. O una herramienta que lo hace. Bueno, ni hablar de los bots, ¿no? Pero quizás lo que te pasa a ti es que, tú sigues a 2000 y te siguen 1800. Sí. Esas 1800 que te siguen no están dentro de esas 2000 que tú sigues. Sí, Entonces la ley de Twitter es que tú no puedes seguir al doble de las personas que te siguen. Bueno, si no te siguen menos la mitad, eso. De las 1000 que Eso varía mucho, porque en mi caso también pasa algo parecido. Pero, por ejemplo, yo tengo toda mi gente en mi lista, o sea, yo sé a quién sigo en una lista, a quién sigo en otra. Hay gente que yo sigo por lista, porque no me interesa leerlos cada ratito. Pero, por ejemplo, yo trabajo en 5 ambientes diferentes y necesito escuchar a ciertas personas. A pesar de que ya llega el punto que no me permite seguir más, no le pongo cuidado. Llego y busco filtro por palabras clave y consigo lo que necesito. Claro, hay otras formas, ¿no? Pero bueno, como les digo, eso es una decisión personal. Otra cosa a la que me he enfrentado trabajando con esto ha sido cuando, por ejemplo, tenemos una cuenta y esa cuenta tiene sucursales. Bueno, aquí está la gente de Santillana que ellos tienen sucursales en España, en Colombia, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Todas estas cosas de las que estamos hablando implican una imagen global, quizás una política de relaciones públicas, etcétera, etcétera. Hay empresas que son muy estrictas con eso. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que revisar. Bueno, ya va. En toda Latinoamérica, por decir algo, estas empresas se llaman tal cosa, BE. CO en Colombia, tal cosa, AR en Argentina, tal cosa aquí. Entonces, bueno, se supone que uno debería de ir por ahí. Es decir, hablar el mismo lenguaje de todo. Eso, por supuesto, hay gente que no pone información en su Twitter o Facebook de ubicación geográfica, por ejemplo. Error. Error, ¿por qué? Cuando usted está manejando cuentas no personales, los buscadores incluyen ese tipo de cosas dentro de su búsqueda. Es decir, cuando yo busco en Venezuela, por supuesto que toda extensión .com.be tiene prioridad por sobre la .com de una empresa o una .es en España, por ejemplo. Ese tipo de cosas son importantes de manejar.
dentro de Twitter y Facebook es importante poner la localización. No necesariamente el UT, la ubicación satelital quizás no sea necesario. Aunque cuando se tienen sucursales, usted puede ya imaginarse que Foursquare le va a servir para hacer cosas con la geolocalización. Había una charla, creo que mañana hay una charla de geolocalización. Lo que me llamó la atención es que casi todas son de cuestiones políticas, pero salvo la de las lluvias, que es una forma. Pero finalmente también hay uso de la geolocalización para mercadeo. Por ejemplo, no recuerdo quién fue el que me contó el otro día dónde era que estaba. En Chipis, creo que fue, algo así, en una tienda. Bueno, entró a comer y puso. Y de repente por un micrófono se identifica y no sé qué, le traemos un premio. Un premio porque había esos check-in en él. Además que fue una cosa interesante, porque es que no es que te dice, si usted entra y hace check-in, nosotros le damos a hablar. Se lo dieron sin... En algunos casos, ahorita ya se están poniendo en Foursquare cuáles son las ofertas. Claro, bueno, esa es otra forma. Al hacer el tercer check-in, o si haces check-in por primera vez, pueden y te damos el producto. Claro, eso está bien. Eso es una estrategia particular. Como te digo, también está eso. Por ejemplo, yo ayer me gané una entrada para el cine en Blancica. En ningún momento ellos dijeron que había un concurso. Ellos simplemente dijeron qué película ustedes jamás verían. ¿De qué actor ustedes siempre dirían no voy a ver esa película? Y yo puse Jim Carrey, que no me gusta. Y entonces me dijo, pero tal, bla. Al ratico de repente llegó un Twitter diciendo ustedes se ganaron unas entradas por haber participado. ¿Participado en qué? ¿Antes de un concurso? Cuando revisas, no. Es un gesto. Igual, yo me gané este teléfono móvil. Miren esto. Miren, qué grande. Sin Esas son cosas más interesantes. Bueno, el caso del presidente Movistar, ahorita lo podemos ver. Una de las cosas importantes es que esto no es una cuestión inmediata. La inmediatez, nosotros estamos demasiado acostumbrados a la velocidad, mejor dicho, a la hipervelocidad. Por eso lo pongo allí. Tómate el tiempo necesario para planificar el proyecto. Es decir, fíjate de todo lo que hemos hablado, un montón de cosas, y todas son variables, etcétera, y normalmente no nos sentamos a planificarlas, vamos y las hacemos. En Venezuela tenemos la grandísima ventaja de que normalmente sobre la marcha resolvemos, pero eso no significa que esa sea la forma correcta de hacerlo. Mientras nos sentemos y lo planifiquemos, van a estar seguros de que va a ser mucho más efectiva. Y ustedes dirán, pero ya, ¿y qué tiene que ver esto con Community Manager? Pues todas esas cosas las tiene que hacer la persona que después va a hablar con un equipo, que es la que va a dar el mensaje, que es la que va a responder los mensajes, que es la que va a dar reportes. Porque esto no es amor al arte dentro de una empresa. Ahora, empresas en donde agarran y ponen a un pasante INSE, ¿verdad? Miren, encárguese de esto. Y de repente hay errores. Pero ahí lo importante es que esa persona tenga a alguien, porque no es que necesariamente, bueno, porque sea el que lo escriba, no quiere decir que pueda hacer lo que le dé la gana. Me ha pasado, el otro día me pasó en Santillán. Entonces yo decía, mira Adriana, ¿qué pasó? Coño, ¿qué está yo no sé quién allá? Entonces, bueno, te pueden pasar cosas, eso es perfectamente natural. Es más, te hacen muy natural, no es una máquina. Ahorita vamos a hablar de lo que es la programación y la sincronización dentro de redes sociales y es importante. Entonces, siempre ese es uno de mis mayores consejos, tómense el tiempo. Normalmente estamos muy apurados, aquí en Venezuela vivimos apurados y somos parejeros, es la otra. Yo soy McDonald's, entonces como Wendy hizo, mira Wendy hizo, y tenemos que hacer una campaña de YouTube, como lo hemos hecho. Y si no, ¿qué hace? Entonces modificarlo más atrás. Sí. Lo único que ahora no hacen nada son los emojis, pero bueno, pues sabemos las razones. Entonces, lo otro que es importante, normalmente cuando estamos con esos apuros, ¿verdad? Y tenemos el caso emblemático del Google Plus. No ha terminado de salir Google Plus. Ya estoy en Google Plus. Sí. Ya al día siguiente los trucos de Google Plus. Yo decía, bueno, hay kids y hay kids. Yo dije, o sea, sin lugar a dudas. Como una cosa que no tiene ni 12 horas, ya me están mandando los 50 mejores trucos de Google Plus. Increíble. Pero lo fregado es que cuando yo estaba escribiendo esto, y al final por eso te lo comento, ya había empresas metidas en Google Plus. Y llegó Google y les dijo, ¿saben qué? Para afuera. O sea, cálmense.
va a haber unas páginas para empresas. Ya están ustedes aquí, hay que hacerlo, apúrate Google Plus. De eso, ¿qué saben ustedes cómo funciona eso? Si eso les sirve a ustedes para su empresa o no. No lo sabes. Entonces son errores gafos. No tienes que ir corriendo, pues, apúrate, que vamos a... No, ahí es donde pelamos. Una de las cosas más interesantes que he escuchado sobre esto social media es que a veces, sobre todo aquí en Venezuela, eso, nos preocupamos por estar y no por ser. Y un error muy típico de aquí, de los grandes seguidores que tienen 75.000, 55.000, no voy a decir nombres para que nadie se Está bien, yo los digo. ofendido, pero la mayoría de los que uno dice, hubo alguien que son conocidos aquí en Caracas que dijeron como estrategia de marketing, nosotros somos la primera agencia de social media porque nosotros tuvimos la primera cuenta en Twitter en el 2006. O sea, Es irrelevante. Sí, bueno, los early adopters, como se llama, por ahí los menciono creo, tienen esa particularidad de, bueno, no pertenezco a la primera generación que usó. Bueno, eso está muy bien y muy bonito, pero finalmente cuando tú eres una empresa es totalmente distinto. Usted la necesitaba, usted sabía cómo funcionaba, ¿para qué? ¿Por qué? Entonces ahí es donde cometemos errores. No, eso tiene mucho que ver con esto que está aquí. Estudia y evalúa la naturaleza y funcionamiento de las herramientas, las aplicaciones, etc. Bueno, muy común en eso fueron todas las páginas cuando las empresas, cuando no existían los fanpages, que crearon grupos o cuentas personales, que luego fue un caos y un desastre. Tenían 10 porque se llegan de 5.000. Claro, se los digo claramente. Lo primero que yo hice cuando decido abrir y me tomo la libertad de hacer las cuentas del Nacho es eso. Yo abrí un perfil personal. Porque obviamente no había traducción. No existía. O sea, luego lo van a transformar. Claro, pero bueno, eso es lo que yo conocía. Si yo hubiera revisado, me hubiera tomado el tiempo de, no haga un perfil personal. Ahorita, por ahí está, bueno, aquí está, eso es el último punto. En Facebook no crees un perfil personal de tu marca. En las condiciones de uso de Facebook especifican que tienen el derecho a eliminarte. ¿Tú te imaginas después que tú tienes tuyo no sé cuántas personas que has llenado aquella vaina y de repente que les puedo echar el cuento? Yo tengo una amiga que trabaja en la Asociación Cultural Humboldt y a ellos les pasó. Cuando tenían yo no sé cuántas miles de personas y yo no sé qué bromita, Facebook un día les mandó un mensaje diciéndoles, miren, hemos detectado que su cuenta es una cuenta corporativa, ha sido un placer. Goodbye. ¿Y ustedes creen que les guardan los datos? Y dicen, no sé, no. Lo último que hizo Facebook, que a mí me pareció muy inteligente, fue, mira, le vamos a dar un tiempo prudencial a todo el mundo, si usted tiene sus pases de papá. Lo que pasó fue que la gente, como no lee, créanme, la gente no lee las instrucciones, ¿verdad? Lo hizo mal, y entonces ahí mismo se prendió un rollo, bueno, no, se me borró todo. No, tenías que hacer un paso que era, y ese paso la gente se lo brincaba. Entonces, bueno, finalmente no era culpa de la herramienta, era culpa de cómo lo usaste. Y el asunto de tener estar todo el tiempo en la red, por ejemplo, yo conozco a alguien que tiene un montón de seguidores y llega y dice, yo estoy todo el tiempo. A veces yo me levanto a las 5 de la mañana y no puedo dormir, pongo en Twitter y está él y se compró todo. Entonces copia y pega un montón de cosas que aparecen en Wikipedia y las pega. Hay estilos de todas estas cosas. Yo le digo, siempre como empresa debemos hablar por todo eso. Una de las cosas que yo logré con las cuentas tienen su propia dinámica. Es decir, por ponerles un ejemplo, Nacho, de lunes a viernes, hasta las 7 de la noche había actividad. Después de ahí, pero la hora cero, ¿no? La hora cero empezaba a las 7 de la noche. Cuando salían los de las 5, salían a las 7 y empezaba el... Y se podrán imaginar que eran las 12 de la noche y yo tenía que estar fajado. Y bueno, está bien, esa era la dinámica de esa cuenta. O sea, yo asumí eso. Eso es algo que el community manager tiene que tomar en cuenta. Hoy en día es buenísimo. Aparecieron herramientas que te dicen cuáles son las horas donde preferentemente tú puedes, la mayor actividad de tu timeline está a estas horas. Entonces, bueno, ya tú por ahí te lo vislumbras. Incluso yo lo he probado con cuentas que ya yo he manejado, aunque ya estén, digamos, en off, las he metido y he notado que las herramientas de la funcionan. Herramientas. Oye, está por allí. Yo de todas formas les pedí que bueno, ese es uno. Por ahí están anotadas, creo. De todas formas, yo les pedí los usuarios de Twitter para mandarles por ahí, digamos, complemento de esto. En una hora y de manera informal
me decía, mira, tus 60 minutos me van a ahorrar el posgrado. 12.000 euros. ¿Cuánto? 12.000 euros. 12.000 euros, no. Yo particularmente tengo la siguiente opinión. O sea, una generación que quiera certificarte que fueron gente que de lo mismo usó celular, ahora quiera tener la prerrogativa de calificarte en herramientas que ellos nunca entendieron, nunca usaron, nunca lo comprendieron. O sea, es como que vengan a hablarte de derechos humanos, un romano, una cosa así, es una cosa muy... Bueno, lo hablábamos hace rato de arriba también, que lo mencionábamos con respecto a qué está ocurriendo. La cuestión forzada de yo ahora como escuela de comunicación o escuela de tal, tú sabes que digo, ahora hay un posgrado de... Que lo dictan los mismos profesores. Y lo dictan unos profesores que no... Ni se meten. Entonces tú dices, problema, yo sé más que él. Y yo sé más que él por una razón muy simple, que es vital en esto. Nadie que no use esto a diario, es decir, que esté ahí todos los días, cosas, revisé, leo acerca de eso. O sea, mire, si yo les mando mi lista de artículos que yo tengo de Community Manager que he leído en internet, o sea, no sé, pasamos un año aquí. ¿Usas Google Reader? No uso, bueno, usaba Reader, pero no es mi favorito. Después descubrí, oye, ¿cómo se llama esa aplicación? Es que es nueva. Yo vi Fiddle que tiene Creo que es exactamente. sí. No lo he usado mucho. Pero igual, también, otra cosa que hago, para evitarme los feeds, como yo con los feeds tengo una relación particular, tengo favoritos al infinito, que esa es otra cosa. ¿Qué sucede? Hay ciertas herramientas que guardan eso dentro de tu... Entonces, bueno, pones pesado, cosas, entonces hay distintas formas de hacerlo. Entonces, bueno, recuerden, creo que es muy importante, error de principiante, no lo cometí, no creen un perfil personal para su empresa. Es muy fácil, buscar amigos, cosas, eso es muy bonito. Buscar fans para un fanpage, eso sí es trabajo. Sí, hay que echarle. Esa sí es, o sea, ahí es donde yo digo, eso fue el community manager. Hay que fajarse duro, hay que darle... Hay que enamorar a la gente porque Y es constante, espérense, va a ocurrir. El gran problema de todo esto, y lo hablamos temprano, es la desmitificación. Ahora resulta que acontece que alguien que sea mi community manager es mago. Eso lo hace cualquiera. También hay cualquiera que lo están haciendo. Eso también es cierto. Y que prometen. Sí, prometen cosas, etcétera, etcétera. A mí un amigo me llamó y me dijo, mira, ¿cuánto me vas a cobrar tú por 2.000 seguidores el 31 de julio? Le dije, cuando de verdad te pongas serio, me llamas por teléfono. O sea, ¿cómo pretendes tú? O sea, hay forma, tú puedes ir y comprar seguidores. De verdad. sí, esa es vaina que lo ven. Puedes ir y comprarte seguidores. Ahorita lo permite. Entonces, señor, si el concepto es de nicho, ¿qué te interesa a ti? ¿Qué sabes tú de dónde son? ¿Ah? De Miami. Y resulta que entonces que tú tienes un kiosquito en Chacaíto. Entonces, ¿de qué te sirven 1.000 seguidores que compraste en Miami? Y que te costaron $1. Yo no conozco ninguna empresa en Venezuela que venda seguidores. Así que todas las que lo habrán hecho se habrán embaucado por tipos de formas, que quizás les sirven para sus cosas. Pero... hay una cosa que acabo de recordar que no está aquí y que tiene mucho que ver cuando como marca nos interesan distintos tipos de productos, naturalezas de productos. Por lo menos ahorita estoy haciendo un trabajo con una editorial y dentro de una de las editoriales hay una editorial que es exclusivamente de diseño gráfico. ¿Qué sucede? Eso es un nicho muy particular que no tiene que ver con el resto del fondo editorial de esa editorial. Es un choque, por decirlo de alguna manera. Que hicimos separado. Está este y está este. Y listo. Esas son cosas que hay que decidir también previamente. Oye, el tipo de producto que yo tengo me interesa. En estos días, por ejemplo, ya que están aquí mis amigas de Santillana, en estos días funcionaron infantil con ediciones generales. Es decir, los libros de Saramago están ahora con los de Chávez. Tienes que tener cuidado. Libros son libros, exacto, el rubro. Pero tu público objetivo realmente se corresponde con... Yo estaba que lo llamaba, mira, están haciendo, viste, te lo dije. Pero sí que lo menciona, por eso lo menciona. Ah, sí, son míos. Aquí hay Adriana que está ahí. Falta una que se escapó.
Una de las cosas que yo normalmente recomiendo y que se da después con naturalidad es que nos acostumbremos a herramientas de manejo de estas cosas. O sea, normalmente nosotros, por supuesto, para registrarnos en Twitter nos metimos en la página web, ahí abrimos nuestra cuenta y nos acostumbramos a ver Twitter en una página web, en la página web oficial. Pero tienen muchas limitaciones para hacer seguimiento, etcétera, etcétera, para programar, para un montón de cosas. Yo en lo personal, desde que uso TweetDeck y HotSuite, no he vuelto a tocar la página web, salvo esta mañana, que no sé por qué razón en la otra sala no hubo forma de manera de que me funcionara ni TweetDeck ni HotSuite. Pero porque bueno. aquí en la Católica está todo bloqueado. Ah, ok. No sabía, Beto estaba ahí reventándome la cabeza. Claro, pero esa es mi cuenta personal, pero incluso a pesar de eso, para cubrir un evento, por ejemplo, para hacer el seguimiento al hashtag de ideas 20, que es un dolor de cabeza la página web. Mientras que si abres la de TweetDeck, te refresca sola las cosas. Claro, tenemos que tener cuidado. Los clientes de estas aplicaciones tienen un uso limitado de lo que se llama el API, ¿no? Exactamente. El de TweetDeck es pequeño. Y si ustedes vienen y ponen en búsqueda un hashtag que sea demasiado, es decir, por ejemplo, Oscar 2011, la velocidad de actualización es tal que consume el API que tiene autorizado y hasta ahí te llegó la búsqueda. Entonces, bueno, ahí ya sabes cuando no te sirve. A mí me ha ocurrido con ciertos temas. Por ejemplo, es increíble, de verdad, háganlo de tarea, cuando haya una cosa muy relevante, pónganlo en TweetDeck. A mí me reventó el día de la fiesta del bicentenario. Lo reventó. Es increíble. También es increíble, o sea, la máquina hace así y dice, lo lamentamos mucho que aquí llegue. Y es un fastidio para cerrarla, para que se dé todo, o sea, tienes que esperar que se quite cuando se casó la princesa. Parece que viviéramos, parece que todo el mundo hubiera vivido hasta aquí en Venezuela era trending topic. Sí, porque si la jugada fueron venezolanos. Sí, por ejemplo. Hay otra cosa fundamental allí cuando hablamos de Twitter y de estas cosas. Hay una cosa que ocurre, no sé si todos la sepan, pero se les comento. La cantidad de usuarios de Twitter en Venezuela realmente no es tan grande como uno podría pensar. En referente a la población, etcétera, etcétera, la de Facebook es muchísimo más grande. O sea, la proporción es como 80% Facebook, 20% Twitter. Pero resulta que acontece que los que tuitean en Venezuela, o sea, ese 20% emite una cantidad de tweets tal que normalmente, por lo menos 3 de los trending topics venezolanos están dentro de los mundiales. ¿Ustedes sabían? Marcelino Bisbal, Marcelino que estaba hoy, estaban los trending topics. ¿Sabes quiénes éramos los que estábamos ahí? Ahí donde uno dice, bueno, ahí donde no está la potencia. Estás hablando de un país completo. En un momento dado se concentra y montarte en un trending topic no es una tontería. Hay todo un proceso. Sin embargo, aprovecho y lo digo, porque creo que después lo menciono por allí, los trending topics tienen una particularidad y eso trabaja un community manager. No todos los trending topics son buenos. La mayoría de las personas deben haberlo visto si usan Twitter. Polar lanza una campaña que se llama Maltinto. O sea, un hashtag llamado Maltinto.